Bueno, aquí el director ejecutivo de la Fundación Jubileo es Juan Carlos Núñez, a quien agradecemos este momento, este espacio para poder conversar un ratito sobre desarrollo, sobre cómo nos van a contar en el censo. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Gracias por atendernos. Iván, muchísimas gracias, más bien un gusto estar compartiendo con toda la teleaudiencia de temas vitales, además, para un departamento que hoy día, por un lado, tiene luces y tiene sombras también, ¿no? Entonces creo que de eso sería muy bueno hablar. Bueno, Juan Carlos, a esta altura del campeonato, a esta altura del partido, ya debíamos conocer la boleta, la planificación hacia el censo. Dijeron primero a mediados del mes de junio y después tiraron la pelota un poquito más allá para decir fines del mes de junio. Junio ha pasado, ya estamos en julio y no conocemos la boleta censal, ¿o tú la conoces? No, ese es un tema que pues siempre se le ha demandado al Instituto de Estadísticas, que exista una política de transparencia y acceso a la información, y acaban siendo secretos de Estado estos temas. Estamos conscientes de que el debate no debería ser para diferenciar la boleta por muchos otros aspectos o un cambio estructural, porque eso no tendría sentido. Hay que mantener un criterio estructural en la boleta para que sea y tenga un efecto comparable con los censos anteriores también. Entonces, hay otros instrumentos que el INE tiene para poder incorporar preguntas, por ejemplo, la encuesta de hogares, o están hablando de un censo agropecuario o un censo de entidades económicas. Entonces, ahí se podrían incorporar otros temas también que creo que enriquecería más el tema. Pero en este censo de población y vivienda, que permite mirar la situación socioeconómica, demográfica, los indicadores de necesidades básicas insatisfechas, fundamentalmente debería mantenerse como tal, ¿no? Casi. Y más bien cualificar las preguntas, pero las que ya existen, que creo que eso le daría mucho más sentido, porque el país ha cambiado mucho, Iván, en estos últimos 10 años. Nos hemos concentrado, la población, casi en el 75% de la población está en 17 ciudades del país. Eso quiere decir, eso nos dirá el censo ya en la real. O alguien decía, que creo que es Carlos Hugo Molina, que decía que las segundas ciudades de Oruro y Potosí estarían en Santa Cruz, ¿no? Entonces, esos son los fenómenos que estamos viviendo en migración. Sí, realmente estamos hablando de un fenómeno además urbano, ¿no? La gente está viviendo ya en las ciudades, abandonando el área rural, seguridad alimentaria de por medio, además de alta concentración en las ciudades, porque en el campo seguramente verán que no hay servicios y no hay posibilidades para el desarrollo. ¿Cómo ves que estas ciudades o la población se ha urbanizado? Bueno, ahí tiene que ver un aspecto estructural, y yo creo que es la ausencia de políticas de desarrollo rural, fundamentalmente, que no se han implementado. Se ha llamado revolución productiva, tantos nombres les hemos puesto, pero no se le ha brindado una adecuada atención al desarrollo rural, y ese es el resultado. Concentraciones de gente, y yo creo que lo haríamos todos lo mismo, Iván. Si no tienes condiciones en el campo, te tendrás que ir a la ciudad a buscar mejores condiciones de vida. Entonces, esta ausencia de políticas hace que hoy día se configure el país más bien con una alta población urbana, y eso trae otro tipo de fenómenos, fenómenos de servicios distintos, diferenciados, atención en la población. Y lo peor, las asimetrías que se han originado en este último tiempo. Solamente mencionar 4 municipios, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y El Alto, estamos hablando de que aportan con el 42% al PIB. Quiere decir que los 300 y más municipios aportan la otra mitad. Esas son asimetrías muy graves que hay que buscar cómo equilibrarlas de mejor manera, porque todos tenemos derecho a vivir en nuestra región donde hemos nacido y poder desarrollarnos plenamente. Entonces, esto puede, si no se resuelve, puede generar mayores zonas expulsoras y mayores zonas receptoras, con los serios problemas que trae eso. ¿Cómo garantizar la transparencia del censo cuando desconfiamos absolutamente de todo, ¿no? Desconfiamos del vecino, desconfiamos
de los alcaldes, desconfiamos de los gobernadores, desconfiamos de un tribunal electoral. En nuestro país desconfiamos absolutamente de todos, cuando Santa Cruz dice que quiere la mayor cantidad de recursos económicos por la cantidad de gente que tiene, o el Alto está amenazando con su alteñidad para decir, bueno, queremos nosotros también ser la ciudad más importante de Bolivia. O sea, ¿cómo jugar en esos escenarios políticos a ser más transparentes, ¿no? Iván, la desconfianza se debe a una débil institucionalidad del país. Ese es un tema central que tenemos que volverlo a recomponer, ¿no? Para que realmente se adquiera confianza, y la impunidad, que es otro aspecto que hace que la desconfianza crezca. Yo creo que ahí tenemos un marco de dejar al censo que desarrolle la actividad. Ojalá no la hubiéramos contaminado con que ya está condicionada para distribuir recursos o ya está condicionada para la representación política, porque el censo en realidad es un tema netamente técnico. Saber cuántos somos, dónde estamos y en qué condiciones nos encontramos los bolivianos y las bolivianas. Y lógicamente ahí vienen las presiones de las regiones, pero habrá que ver en un debate. Por ejemplo, yo estimo que Chuquisaca se ha caracterizado por ser zona expulsora de gente que se ha ido a otras regiones del país o se ha concentrado en la ciudad de Sucre. Y eso lógicamente le va a tener su impacto en el tema de los recursos, va a tener su impacto tal vez en la representación política, pero ya hubo eso en el año 2012, ¿no? Beni, Potosí y Chuquisaca hemos perdido a un representante y todo eso, como la población, se fue a Santa Cruz. Exacto, ¿y por qué no incorporar otros criterios? Por ejemplo, en el año 2000, cuando se hizo el diálogo nacional y para la distribución de los recursos HIPIC, se optó por tener el criterio de los indicadores de pobreza. También, más allá del de población, indicadores de pobreza, creo que eso podría tener y darle un equilibrio más adecuado a cómo se redistribuían los recursos. Pero además estamos hablando de un contexto absolutamente distinto. El 2012 era un momento de bonanza absoluta en el país. Nadie se preocupaba mucho cómo vayan los resultados. Hoy día sí. Los gobiernos subnacionales están en una situación muy complicada, casi con un 60% de reducción de su presupuesto, porque la baja en hidrocarburos, por la ausencia de una planificación adecuada en la explotación de los recursos, está generando esta situación en la que hoy día municipios van a tener que buscar formas, estrategias para poder generar ingresos. Y lógicamente, ¿cuántos alcaldes habrán prometido cuánta cosa a la gente? Y la gente no comprende estos temas, le va a ir a pedir cuentas de por qué no le puso la obra y lastimosamente los municipios fundamentalmente no tienen recursos y ese escenario, inclusive si sigue la baja del IDH y la coparticipación, porque es curioso, en este país hasta los impuestos han bajado, o sea, en términos de ingreso al Estado, y eso va a implicar de que empecemos a valorar si cuántos municipios realmente son viables hacia adelante. No sé si tendremos que volver otra vez a la estrategia de las mancomunidades o revisar seriamente la existencia no de municipios, porque si no es atomizar recursos y prácticamente desarrollo se quedaría en el camino, y peor, atomizar recursos para cubrir gastos corrientes y ni siquiera para la inversión, para el desarrollo. Entonces, en ese sentido, creo que hay que ver que después del censo se dé este mecanismo del pacto fiscal como una necesidad imperiosa, porque con los datos que tengamos en el censo deberíamos discutir la mejor forma de planificar el desarrollo del país, en dónde vamos a invertir, en qué áreas, sectores prioritarios del país. Finalmente, ¿quién es el mejor operador para qué política a nivel nacional, subnacional, etcétera? Entonces, varios aspectos que hacen al tema del pacto fiscal un tema urgente y muy importante a ser realizado después del censo. ¿No deberíamos llegar a un acuerdo mínimo en dos aspectos, en tres aspectos? No sé, en lo básico, tal vez antes o después del censo. ¿Qué es lo que sugieres tú? Porque si no, facilito es llegar al conflicto y facilito es que los bolivianos nos matemos, ¿no? O sea, eso llama a una historia que siempre se va repitiendo, ¿no? Conflicto, llegamos con fuego y después nos matamos. No sé, llegar a un acuerdo, no sé, antes o después, ¿qué aconsejarías tú?
Bueno, en realidad deberíamos empezar ya desde ahora y yo creo que hay varios elementos que hay que tomar en cuenta como parte de un sentido ciudadano, así le podría llamar, de conciencia ciudadana. Partir primero de decir que el censo es un bien público, ese es un tema fundamental. El bien público quiere decir que por lo tanto la sociedad, la ciudadanía, la sociedad civil le está otorgando información al Estado. El Estado tiene la obligación de ordenarlo, sistematizar y devolverle la información y utilizar esa información para planificar el desarrollo. Primer concepto que creo que todos deberíamos tenerlo en cuenta y que sea un elemento fundamental para poder establecer una acción unitaria. Segundo aspecto que creo que es importante es ser todos vigilantes de esta etapa precensal. Lo digo porque si la etapa precensal está mal organizada, mal planificada, los resultados van a ser desastrosos. Hacerle un seguimiento, como se dice en fútbol, cuerpo a cuerpo, al INE, ¿no? Exactamente, porque la actualización cartográfica, por ejemplo, que es un tema sumamente importante, es la base central para la planificación del día D, del día del censo. Entonces, expertos estadísticos dicen que un empadronador podría cubrir hasta 20 boletas ese día. Quiere decir, por lo tanto, que la planificación tiene que ser tan quirúrgica que efectivamente tenemos que saber en un manzano cuántos empadronadores necesitamos, sabiendo cuántas viviendas existen, cuántas serán de un piso, 2 pisos, etcétera, y cuántas familias viven en cada vivienda. Es decir, toda esa complejidad se llama la actualización cartográfica y eso debería ser llevado con mucha precisión para que no tengamos dificultades como el 2012, porque el 2012 solo hicieron una mirada a través de imágenes satelitales y claro, desde el GPS cada uno puede mirar en el Google Maps viviendas, podemos hacer un conteo de viviendas en un manzano, pues no sabemos ni siquiera si es un edificio o es una casa de 2 pisos, y peor si cuántas familias vivirán. Entonces tienen que hacer el trabajo de campo y eso significa 10,000 personas, dijo el INE, desplegadas en todo el país, levantando esta información a detalle. Todos estos elementos que estoy comentando hacen solo a la actualización cartográfica una base fundamental para la planificación del desarrollo del censo. Entonces, tareas de este tipo que deberían involucrarnos a todos a estar siendo parte de esto como una actividad participativa y después recién empezar a dialogar cómo se van a distribuir los recursos, los fondos, pero más que todo debatir una visión de desarrollo. Estamos tan complicados con esta lógica de que primero hay que repartirnos la torta y no pensar en lo sostenible que debería ser el desarrollo en las regiones. Y este debería ser un diálogo nacional. Yo creo que con el gobierno del señor Arce, todos después de las elecciones estaban muy esperanzados de que se aperturara un diálogo nacional donde se pongan estos temas en la mesa y poder llevar adelante, pero por lo visto estamos, parece, en otro proceso. Cada vez más polarizado. Sí, más polarizado, pero ojalá estas responsabilidades asuma la gente, la ciudadanía, para que eso nos ayude a construir solidaridad, encuentro entre todos nosotros, ¿no? Creo que es fundamental. Periodismo que cuenta.